Hola, les saludamos con el amor de siempre. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este estudio bíblico cristiano. Les damos la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos en el libro número 1, conocido con la letra Aleph, y estamos en el Salmo número 19, que se conoce con la letra Yod Tet del alfabeto hebreo. Este salmo en particular contiene 14 versículos bíblicos, los cuales vamos a dividir en tres temáticas. De antemano, mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez, soy su hermano en Cristo. Si en algo podemos ayudar, aquí estamos a sus órdenes. Como les he mencionado, todas las grandes enseñanzas teológicas del Antiguo Testamento se encuentran en los Salmos. En el Salmo 19 encontramos la conexión con varias de ellas. Entre las que podemos mencionar es la soberanía de Dios, la creación revelada, la importancia de la palabra, la santidad y la pureza, la confesión de pecado y especialmente la fe en Dios como fundamento. Antes de iniciar, pasemos a pedir la dirección a Dios. Acompáñenme a orar, por favor. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, en este estudio bíblico. Tú conoces las necesidades de cada uno. Tú conoces la porción que le corresponde a cada quien. Señor, te pido para que tú enriquezcas los corazones de todas las personas que van a escuchar. Ayúdales a crecer más en tu palabra, en tu amor, en tu conocimiento, pero especialmente en santidad, Señor, y especialmente en denuedo, para que puedan llevar también el Evangelio a todas las criaturas. Señor, que nunca olvidemos que lo más importante que tú nos das a nosotros es el ser siervos, el que estemos siempre a tus pies y humillados a ti. Ayúdanos, Señor, para conocer más de ti. Ayúdanos durante el transcurso de este salmo para que sea tu palabra revelada y que en tus manos podamos poner todo el contenido de lo que vamos a hablar de hoy, para que sea contenido que venga del cielo, que venga de ti, Señor, y no un contenido humano. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a crecer. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Déjame darte una pequeña introducción antes de iniciar con los aspectos generales del Salmo. El Salmo 19 es muy particular debido a que los versículos 1 al 7 mantienen el concepto de observar la grandeza de Dios a través de la maravilla de su creación. Para poder entender estos primeros versículos, pudiéramos dar el siguiente ejemplo. Una persona estaba perdida en el bosque. Todo estaba muy abrumante. El calor empieza a deshidratar el cuerpo, empieza a doler la piel, empieza a quemarse. El cansancio está sobre las coyunturas y por la falta de alimentos se empieza a sentir la debilidad del cuerpo, se empieza a sentir el hambre. No solamente esto, sino que la persona tiene claro que como está el calor, también será el frío. Y si le alcanza la noche, en la intemperie tendrá que pasar demasiados problemas, entre ellos también enfrentar a las bestias del campo. De repente, al alzar sus ojos, ve una casa hermosa en medio del bosque. Toca la puerta, pero no abre nadie. Sin embargo, el caminante nota que la puerta está abierta y se atreve a entrar. Al interior puede ver un gran orden, una casa enorme con una gran cantidad de objetos valiosos, agua, alimentos. El caminante comienza a preguntarse, ¿quién construyó esta maravilla? Acto seguido, empieza a dar gracias al constructor y dueño de la casa, aunque no lo puede ver. Como podemos entender que la casa no habla nada del dueño, pero sí tiene un mensaje para el caminante. El orden y la belleza de la casa, además de la provisión de los alimentos, le están diciendo al visitante que existió un constructor y hay un dueño de la casa. Por eso el caminante, o sea, usted y yo, debemos de alabar al Creador del universo y de todo lo que existe, visible y invisible, aunque no lo podemos ver. Esta es la primera parte del Salmo, que sabemos que hay un constructor del universo, aunque no lo podemos ver. La segunda parte del Salmo puede notarse un cambio muy brusco. De los versículos 8 al 14, ahora encontramos todos los beneficios de seguir la instrucción de Dios, o lo conocido como la Torá, o también conocido como la ley, y la posición del salmista, obviamente, de David ante esta situación. Si continuáramos con la ilustración que empezamos narrando, diríamos lo siguiente: el caminante se acercó a la mesa y en la mesa encontró un instructivo dejado por el dueño de la casa, en el cual el dueño de la casa especifica las reglas de la casa para que el que quiera quedarse a refugiarse en ella. Podemos entender que la instrucción de Dios te permite estar en la casa, pero además
transformar tu vida material y espiritual cuando estás en peligro de perderla. Escucha lo que te estoy diciendo. Esta parte es muy importante porque la palabra de Dios nos puede ayudar a conservar nuestra vida dentro del rango de Dios en la vida material y en la vida espiritual cuando estamos en peligro de poderla perder. Por último, el Salmo cierra de una manera inesperada. El salmista David pide ayuda para poderse disculpar de las faltas cometidas con intención o sin intención, para poder acceder a las recompensas de actuar con integridad y limpieza de cualquier rebelión, para poder tener un propósito específico ante Dios, el poderle expresar palabras gratas, palabras limpias con una boca limpia al Señor, es decir, frutos de alabanza para el Señor, pero con una limpieza de corazón. Para terminar la ilustración, entonces déjame decirte entonces esto. El caminante se dio cuenta que era la casa de su padre y ahí podía habitar seguro, siguiendo las reglas que se le habían dado un día, que nunca había conocido o que fragantemente había ignorado, pero que ahora entiende que es necesario seguir estas reglas porque ha llegado de nuevo a casa. Después de esta larga introducción, pasemos a los aspectos generales del Salmo, como es nuestra costumbre. Vamos a verlos, ahí ya los tienes en pantalla. El autor es David. La fecha es controversial. Como se mencionó, el Salmo tiene dos partes. Esto hace pensar a los exégetas que ambas partes del Salmo fueron escritas de manera separada. Esto quiere decir que el Salmo fue escrito en dos tiempos diferentes y posteriormente, con la guía de Dios, David unió el Salmo para que nosotros pudiéramos tener el mensaje completo. Si usted trata de leer cada parte separadamente, tendría un concepto incompleto, pero combinadas podemos entender cada uno a nuestro nivel el mensaje completo de parte de Dios en relación a la sabiduría que quiere que todos los seres humanos podamos desarrollar para que la efectuemos tanto con nuestro prójimo y obviamente para poder tener una alabanza, oración, relación, comunión y comunicación con nuestro Creador. En conclusión, el Salmo 19 fue escrito durante el periodo de la vida de David, muy probablemente durante su reinado entre el año 1013 al 966 a.C. El tipo de salmo es un mismor, es decir, un himno, y obviamente este salmo se canta mucho en las iglesias, así que es un canto, oración y rogativa. El participante, el director sinfónico, y el día de hoy no vamos a desarrollar ningún tipo de vocabulario. Permítame entonces mostrarle ahora las tres temáticas que vamos a abordar. Las temáticas que vamos a abordar son las siguientes. Número 1. Elogios a Dios por la creación. 2. El hombre transformado por la instrucción de Dios. Escuche, el hombre transformado por la instrucción de Dios. 3. Reflexión para guardar el galardón. Si usted gusta, entonces, sin más preámbulos, pasemos al tema número 1. Elogios a Dios por la creación. Vamos a leer del Salmo 19, del versículo 1 al versículo 6. Y dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra, cual gigante para correr el camino, de un extremo de los cielos es su salida, y de su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Note, el libro de los Romanos nos explica que el primer versículo del Salmo 19 tiene que ver directamente con la revelación de lo visible e invisible de Dios que se hace a través de la creación. Consecuentemente, no tiene ningún ser humano excusa de decir que Dios no existe, porque a través de la conciencia sabemos que existe un creador. Así que sea creyente o no, debido a que Dios está revelado en su conciencia,
usted tiene que pasar, obviamente, un juicio ante Dios al final de los días. Así que esto es muy importante que lo tengamos en nuestro corazón, porque muchos de nosotros decimos que las personas que no conocen no pueden ser juzgadas por Dios. Sin embargo, tanto el Salmo 19, versículo 1, como el libro de Romanos nos enseñan que todos tenemos la conciencia de que existe un creador y que debemos de tener un comportamiento en esta tierra y obviamente una elevación espiritual para poder conocer de Dios. Así que acompáñame a Romanos, capítulo 1, versículo 20, por favor. Ahí está ya en tu pantalla. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por otro lado, en el Salmo 19, versículo 4, encontramos que el Nuevo Testamento nos instruye o nos revela a través de este mensaje metafórico que todo tiene relación con la fe, la cual se incrementa al escuchar las palabras de Dios, la cual traerá sabiduría al temeroso de Dios. Usted puede acompañarme ahora al libro de los Romanos también, pero vamos a ir al capítulo 10, versículo 17 al 18, y dice así: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. 18. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Regresando al versículo número 2 del Salmo 19, que dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Este versículo nos instruye metafóricamente sobre la transmisión diaria de la palabra de Dios. Por favor, nota con mucho cuidado dos mensajes. Mensaje número 1. Entre más grande es el conocimiento de la ciencia humana, que representa la oscuridad de la noche, más irá brillando la sabiduría divina, debido a que la ciencia está confirmando los hechos bíblicos que antes eran ocultos, ahora se están revelando. Por ejemplo, Nicolás Copérnico confirmó la teoría de que la Tierra era redonda aproximadamente en los años 1400 a 1500 después de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice o nos menciona 700 años antes de Cristo en el libro de Isaías que la tierra era redonda. Y usted ya puede verlo esto en Isaías 40, versículo 22. O sea, la ciencia al salir de su oscuridad está confirmando la palabra de Dios o las cosas que no se entendían. El siguiente mensaje en este mismo rubro que estamos estudiando es, en la parte humana, puede decirse que tomando una dosis diaria de la palabra de Dios, va a ir transformando la oscuridad humana en claridad y sabiduría divina, es decir, en temor y reverencia a Dios. En el versículo número 3, que dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, los cielos no hablan, sin embargo, la evidencia de la creación toca el alma que vive en el interior del hombre y entonces puede discernir el mensaje con claridad, como lo vimos en el ejemplo de la casa. Dios es el creador. Los siguientes versículos nos hablan de la perfección del mundo que ha creado con la voz de Dios y el cuidado que tiene Dios sobre toda su creación. David metafóricamente nos dice que Dios cuida la creación y es como un novio comprometido a guiar el camino de su pueblo, su iglesia, su novia, de día y de noche y del este al oeste, es decir, en cualquier plano cardinal o dirección para que la novia, la iglesia o el pueblo de Dios no se pierda. Como podemos observar, David presenta a Jehová como el creador de todo el mundo, pero en los siguientes versículos podemos encontrar también lo que reconoce a Dios como el autor de la palabra de Dios. Como cristianos creemos en la participación creativa de Jesucristo en la creación. Si gusta, por favor, acompáñeme a Colosenses 1, versículos 15 al 17, que dice de la siguiente manera. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí encontramos la participación de Jesucristo en este salmo de manera implícita o lo que se le conoce de manera tácita. Podemos resumir todo lo que hemos dicho de esta manera. El Salmo 19 es una unificación en donde se puede observar que Dios queda manifestado a la humanidad por medio de los dos grandes eventos. Uno es la creación y la otra la palabra de Dios. Así que el hombre debe de tomar responsabilidad del mensaje que recibe de parte de Dios y de dos maneras, obviamente. Número uno, la comunicación no verbal que Dios le da al hombre por medio de la creación. Aunque la creación no puede hablar, el mensaje está ahí. Dos, la comunicación verbal que le da Dios por medio de la palabra. Así que Dios nos entrega dos elementos importantísimos. Por comunicación verbal y no verbal, nos dice que Él es el creador de todo. Podemos revisar los versículos que hablan sobre la palabra escrita y que representa la comunicación verbal. Y en este caso pasaríamos entonces al tema número 2. Veamos, el hombre es transformado por la palabra de Dios. Salmo 19, versículo del 7 al 10 dice, y la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. La interpretación general de estos versículos es la dimensión de la creación, que está directamente proporcional a la escritura divina, es decir, la Biblia. Charles Spurgeon nos dice, en cuanto a su expansión, su altura, su esplendor y su gloria, las escrituras se comparan con los cielos que cuentan la gloria de Dios y anuncian la obra de sus manos. El objetivo de las escrituras entonces es guiar al hombre para que cumpla su misión en esta vida terrenal. La palabra de Dios es perfecta para restaurar el alma de los perdidos. Otro punto más es, las escrituras le ayudan a conocer al hombre las riquezas terrenales cuando son fieles a los mandamientos y preceptos de Dios. Un punto más que nos ayudan las escrituras es, Dios permite que conozcan la esperanza guardada en los cielos que existe para ti y que hay para mí. En esta parte del Salmo entonces podemos encontrar por lo menos 4 efectos que ocasiona la palabra de Dios en el ser humano creyente. Y el primer efecto, si tú lo quieres anotar, es la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Dios es perfecta que alumbra los ojos. Sin la instrucción de Dios, el creyente tiene ojos, mas no puede ver con ellos. De manera que es muy fácil engañarse o ser engañado, o puede ser incapacitado para recibir el mensaje de la salvación. Acompáñame por favor a Marcos capítulo 4, versículo del 10 al 12, y vamos a escuchar las palabras que nos instruye Jesucristo. Y les dijo, a vosotros es dado el saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se convierta y les sea perdonado los pecados. La ley de Dios es recibida entonces para aquellos que les son abiertos los ojos espiritualmente y pueden arrepentirse y convertirse. Siguiendo el texto original, la palabra conversión o convertirse viene de la palabra hebrea que significa shuv o shuvo también. Esta raíz significa básicamente volverse. Esta palabra regularmente se utiliza para lo que nosotros conocemos como el proceso de arrepentimiento, es decir, volver de los malos caminos para elegir los caminos de Dios o para elegir a Dios.
Esta parte nos instruye que la ley de Jehová exhorta al pecador a dejar sus caminos equivocados y regresar a los caminos de Dios. Por otro lado, los transgresores y los pecadores que no conocen a Dios pueden conocer a Dios a través de la palabra y convertirse de sus caminos equivocados. La palabra de Dios nos dice que hay recompensa en hacerlo, siempre que nosotros queramos transformar nuestra conciencia, nuestra espiritualidad. Dios está listo para podernos ayudar. Así que vea la recompensa que nos ofrece en Proverbios 1, versículo 23. Y dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y les haré saber mis palabras. Qué hermosa escritura. Podemos concluir esta parte diciendo, la perfecta ley de Jehová enseña los caminos a los transgresores para que los pecadores se conviertan a Dios y el Espíritu de Dios sea derramado en ellos, trayendo convicción de pecado. En la actualidad sabemos que esto es una de las acciones que ocurren en cada uno de los creyentes nacidos de nuevo que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Jesucristo nos dice de la siguiente manera en Juan 16, versículos 7 al 11, hablando del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Así que necesitamos el Espíritu Santo de Dios para poder entender el mensaje completo de la ley de Jehová. El segundo punto que veríamos, o la segunda causa-efecto, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. El ejemplo es un área vital. Dios nos da ejemplo a través de su creación y de su palabra, pero también nos dio ejemplo a través de su Hijo unigénito, Jesucristo. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, lee su palabra y está expuesto a su presencia, tendrá un cambio en su forma de pensar, actuar y obviamente en su forma de vivir. Note lo que decían de los discípulos de Jesucristo, y esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13, cuando están arrestados Pedro y Juan. Y esto es de parte del Sanedrín, así que es algo muy bonito que debe de tomarse en cuenta. Entonces dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, lo sencillo se convierte en sabio, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios cuando nosotros estamos expuestos al ejemplo de Dios. Como se puede observar, aquí vemos cumplidas las palabras del Salmo 19. La exposición a la presencia de Dios convierte en sabio al sencillo. Obviamente, la persona sencilla es aquella que tiene un corazón abierto y una mente dispuesta a ser instruida para seguir los pasos de nuestro Señor. Veamos el punto 3 en esta causa-efecto. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Puede entenderse inmediatamente que los mandamientos de Dios son justos y que ninguno de ellos es arbitrario o busca alejar a la persona de Dios o dañar al prójimo. En ello podemos encontrar plasmada la expresión de la santidad divina. Los mandamientos nos guían a tener armonía espiritual y también terrenal, es decir, hacer la paz en todo. Además de seguir los mandamientos nos dan promesas, hermanos. Les voy a decir algunas de ellas. Larga vida, Deuteronomio 4:40. Será amado por Dios, Juan 14:21. Y un corazón alegre, el salmo que estamos revisando ahorita hoy, que es el 19, versículo 8. ¿Cómo puede estar alegre? ¿Cómo no puede estar alegre alguien que ha recibido todas estas promesas? Y dice, la ley de Dios tiene que llevarse con alegría, porque la ley de Dios no es sin ninguna carga, porque nos hace
tener la alegría de saber que estamos en comunión directa y en comunicación directa con nuestro Creador. ¿Cómo no puede estar alegre quien ha recibido todas estas promesas? Quien ha recibido ser amado de Dios, tener una larga vida y vivir en armonía, y especialmente tener un corazón alegre en todo lo que hace y que puede llevar todo esto también a su prójimo. Veamos el 4, causa-efecto o efecto-causa. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos, y precepto se entiende también como un tipo de ley, pero que no está dentro de los mandamientos, pero son ordenanzas que Dios ha dado para que todos sigamos, para podernos relacionar bien. Algunas de ellas son para el pueblo judío únicamente, algunas de ellas son para todos nosotros, incluyéndonos a nosotros como pueblo de Dios, perdón, como iglesia de Cristo o igual también como gentiles. Aquí encontramos una rueda entonces. El precepto de Jehová es puro por naturaleza y en aquellos que está su presencia se tiene que observar que también va a haber pureza porque caminarán guiados por la pureza de Dios. Es decir, los preceptos de Dios iluminarán sus caminos. Los preceptos de Dios, la palabra de Dios iluminará mi camino. Así que todos estaremos pasando de tinieblas a luz, tal como nos lo dice nuestro Señor Jesucristo. El resultado entonces en el hombre es que los preceptos puros de Dios le dan luz a su alma y literalmente entonces eliminará todas y cada una de las tinieblas. Acompáñenme a revisar esto porque obviamente la ignorancia es lo que más nos va a dar tiniebla y no solamente la ignorancia, la necedad de no querer seguir las cosas de Dios. Así que los seres humanos siempre vamos a tener una tendencia a participar del pecado, pero dice la palabra de Dios que si andamos en luz, entonces Dios nos va también a respaldar. Vamos a primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 y dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La combinación entonces de estos efectos de la palabra de Dios en el hombre nos comprueba que cualquier persona que tenga un corazón dispuesto y crea en las palabras de Dios tendrá un corazón transformado si ha llevado sus preceptos, si ha llevado sus mandamientos y obviamente si ha seguido su ejemplo. Y así dice la palabra de Dios que Jesús nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas conforme a Pedro. Así que si queremos ser transformados, necesitamos todos estos 4 puntos que hemos visto. ¿Cuál es el producto final entonces que nos habla la palabra de Dios en esto? El producto final es el tener la sana reverencia y el respeto a Dios, es decir, el real temor a Jehová que irá transformando el corazón hacia la real sabiduría. Amar a Dios es fácil cuando amamos sus ordenanzas, hermanos. Esto es una de las bases para tener una relación que perdurará para siempre. En la construcción, mis hermanos, de una casa se usa una plomada para asegurar la rectitud de los cimientos y de las paredes. De la misma manera, la palabra de Dios nos ayuda a poder evaluarnos para saber qué tan rectos estamos yendo en nuestros caminos, en nuestros pasos hacia Dios. Así que tenemos preceptos, mandamientos, testimonio y obviamente confesión de pecado más adelante cuando nuestros ojos estén abiertos para poder caminar conforme Dios nos lo ha puesto, conforme a esa plomada. Por otro lado, vamos a encontrar una descripción en las versiones de lo que hemos visto en el Salmo, que dice que vamos a hablar de los juicios de Dios. El Salmo 19, 9 y 10 encontramos 3 características de los juicios de Jehová. Los juicios de Jehová, número 1, son justos. En el Nuevo Testamento podemos encontrar la confirmación de que los juicios de Dios son justos. Vamos, por favor, acompáñame a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 7, para comprobar esta verdad. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Podemos encontrar un ejemplo de cómo Dios va a aplicar sus juicios a la apostasía y a la idolatría en el mismo libro de Apocalipsis.
Acompáñame a Apocalipsis 19, versículo 1 al 3, y dice de la siguiente manera: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya. Salvación y honra y gloria y del poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Estamos viendo ya la aplicación directa del juicio justo de Dios. Otra vez dijeron: Aleluya. Y el humo de ella sube por los, perdón, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Como podemos observar en las dos referencias, los juicios de Dios son decisiones y ordenanzas que serán ejecutadas independientemente de la postura humana, es decir, independientemente que nos guste o no. Vamos a un punto el punto siguiente. Los juicios son deseables, dice David. Los juicios de Jehová son deseables. Los juicios de Dios son deseables debido a que nos ayudan a mantener la armonía en la vida. El estar bajo la supervisión de un Dios vivo nos lleva a tener una vida recta. Así que cuando viene su evaluación, debemos de tener nuestros ojos abiertos, nuestros oídos atentos y nuestro corazón dispuesto a recibir la corrección o la felicitación de parte de Dios. La tercera característica que nos habla de los juicios es: los juicios de Jehová son dulces, y los compara incluso con la miel. Los juicios de Dios son comparados con algo dulce debido a que nos corrigen de tener una vida amarga y una perdición eterna. Podemos decir que todos los juicios de Dios tienen un buen sabor para aquellos que aprecian su valor. Además, los juicios de Dios siempre nos corregirán para llevarnos al camino del bien, guiándonos por una vida recta hacia la santidad y obviamente hacia lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a pasar entonces ahora al tema número 3, que se llama la reflexión para guardar el galardón. La reflexión para guardar el galardón. Y aquí vamos a encontrarlo, estos puntos, en el Salmo 19, versículos 11 al 14. Y dice de la siguiente manera: Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Aquí está precisamente lo que estamos hablando. Cuando guardamos las ordenanzas, los mandamientos, el ejemplo de Dios, la santidad, la pureza, la limpieza y el temor de Dios, estamos hablando que hay gran galardón. Y ahora viene la pregunta clave: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoríe de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y de la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Estos versículos bíblicos podemos encontrar dos peticiones en la oración de David hacia Dios. La primera: líbrame de los errores ocultos. Primera, líbrame de los errores ocultos. La palabra utilizada aquí para error es la palabra en hebreo que significa shegiyah, shegiyah, que se define como una equivocación moral o como un error. La otra que nos presenta David es alejarse de la soberbia, lo que él quiere decir que es una actitud personal y una lección que nosotros podemos tener también en nuestra vida. Aquí encontramos una de las doctrinas básicas del Evangelio: la confesión de pecados. Debido a que nuestra obediencia sufrirá de imperfecciones en esta vida material, dependemos de arrepentirnos y confesar a nuestros pecados, y como lo dijo su palabra, y de ser limpios por la sangre de Jesucristo. Acompáñame por favor a Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 9 al 10, y dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. La confesión de pecados ante Dios tiene como objetivo principal el restaurar nuestra relación con Dios.
Uno de los puntos centrales que destaca David en esta parte del Salmo es los pecados no recordados o los pecados que son ocultos o los pecados que realizamos en nuestra práctica diaria sin estarnos dando cuenta, sin saber que estamos ofendiendo al prójimo, o todavía más, algunos pecados que tenemos interiormente que pensamos que son correctos o que estamos diciendo que son correctos en la vida. Pero ante Dios todo esto es obviamente una transgresión. Así que el salmista nos presenta la oportunidad de que le pidamos a Dios que nos revele esos pecados o simplemente que nos ayude para perdón, o más que nos ayude con el perdón de estos pecados. El salmista presenta, por otro lado, dos objetivos o ganancias de restablecer la relación con Dios con la confesión de pecados. 1. Ser íntegro y limpio de equivocaciones morales. 2. Sea aceptable o agradable a Dios nuestras peticiones. Ser limpio e íntegro puede tener las siguientes implicaciones: ser irreprensible, ser sencillo y sincero, ser sin mancha, ser sin reproche, ser resplandeciente, ser para la gloria de Dios, ser para el testimonio de Dios, ser para la alabanza de Dios, ser para poder alabar con una boca limpia y con un corazón limpio a Dios y ser parte de esa comunicación y comunión con Dios. Una persona íntegra y limpio, con las cualidades que hemos mencionado hasta ahorita, puede desarrollar estas características fácilmente. Número 1, aceptar cualquier exhortación, porque va a ser humilde en su corazón. En palabras sencillas, escuchar los consejos de Dios para hacer su cambio en su vida y aceptar la guía espiritual del Santo Espíritu de Dios en su vida para cambiar conductas que no son aceptables en lo que ha hecho o en las prácticas que ha tenido como experiencia. Cuando viene la exhortación, hay un cambio. Un punto número 2 que podemos ver en este tipo de personas: acepta las correcciones. Las imperfecciones son parte de la vida diaria de nosotros y debemos de tratar de trabajar diario con ellas para corregir nuestros propios errores. El tener la plomada, como lo hemos dicho, con la palabra de Dios nos va a permitir ver nuestras equivocaciones diarias. El estar teniendo una relación constante en nuestra oración, presentando nuestros pecados a Dios, es un gran galardón entonces, debido a que su presencia siempre estará con nosotros. Cerremos diciendo que David quiere alabar a Dios, que es su fundamento, es su piedra, es su roca, y siempre va a decir mío. Como es común entonces en David, vuelve a mencionar a Dios como su propio, como suyo propio, perdón, y como el fundamento de su fe. Sin Dios no podemos caminar. Este es el fundamento en el que se cierra el Salmo. Dios es la roca. Le voy a dejar entonces una serie de preguntas si usted las quiere estudiar. Son prácticamente 9. Lea el libro de los Romanos capítulo 1 y 2 y determine cuál es el objetivo de que el ser humano pueda entender la creación. 2. ¿Cómo puede usted explicar la revelación de Dios a través de la creación? 3. ¿Cómo puede usted explicar la revelación de Dios a través de la palabra? 4. ¿Está de acuerdo en que se debe de vivir en santidad y pureza? 5. Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Vamos a la siguiente. 6. Si le dijeran que usted va a evangelizar utilizando este salmo, ¿cómo presentaría a Jesucristo en este salmo? O utilizando las herramientas de este salmo. Siguiente. 7. Leamos los capítulos de Hebreo 8, capítulo 8, perdón, y capítulo 10, y explique qué hace o cómo se menciona a Jesucristo haciendo el trabajo para nosotros. De qué manera Jesucristo participa para ayudarnos a nosotros. 8. ¿La ley de Dios realmente puede cambiar y transformar tu vida? Si es así, ¿cómo? 9. ¿Podemos tener una vida agradable a Dios con tantos mandamientos y preceptos? ¿O esto es muy pesado y muy fatigoso? 10. Estas son extras. ¿Cómo trata el tema de la santidad tu iglesia local? 11. ¿Su iglesia presenta la revelación de Dios
y de la palabra semejante a este salmo, o lo presenta con prosperidad y con dones espirituales que no existen. Te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar apoyándonos. Dios les bendice. Que tengan una bonita semana.